Buenos días. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema de qué es la exposición. La exposición es la presentación clara y estructurada de ideas acerca de un tema determinado, con la finalidad de informar y convencer a un público en específico. La presentación clara y estructurada. ¿Por qué debe ser clara? Porque si no, el público al cual estés presentando tu tema no va a saber a qué es lo que te está refiriendo, a qué te quieres referir. De igual manera, debe ser estructurada, debe llevar un orden, porque si no, el público, el entendedor, no va a saber de qué es lo que le estás hablando. Muy bien. Los elementos de la exposición, esto es algo muy importante, ya que siempre en alguna exposición va a existir un emisor y un receptor, ya que el emisor va a poseer los conocimientos suficientes acerca del tema de la exposición y la voluntad o la facilidad de transmitir esos conocimientos de una manera objetiva y a la vez comprensible para su potencial receptor. O sea, el emisor es aquel que está exponiendo el tema, el que expone el tema es el que sabe sobre el tema o el que ha estudiado todos los conocimientos necesarios para hablar o para exponer dicho tema. Un ejemplo, el, un ejemplo del emisor sería, por ejemplo, yo ahorita que les estoy dando un tema o les estoy explicando un tema, yo sería el emisor, estoy emitiendo información que yo sé hacia ustedes, los receptores de dicha información. O sea, los receptores es la persona o el grupo de personas, que en este caso son ustedes, a quien va dirigida la exposición, a quien se le está otorgando la información que el emisor está dando hacia ustedes. El tono y el léxico deben estar adaptados a la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás hablando, por ejemplo, con personas que tienen una licenciatura, debes utilizar palabras con las cuales ellos te puedan entender. O si estás hablando, por ejemplo, con personas más chicas que tú, debes utilizar el léxico o las palabras que tú consideres que se asemejan al público al que le estás hablando. Muy bien. ¿Cuál es la relación entre emisor y receptor? Como se puede ver aquí, el emisor es el maestro o el exponente del tema que se está otorgando, es el que está otorgando los conocimientos necesarios hacia el receptor, que es en este caso el público, el cual está recibiendo la información que está dando el emisor. La relación entre estos dos pues es básica para que la información se transmita de una manera efectiva. Por ejemplo, si en este caso si un maestro no te cae no te cae bien, va a ser más difícil que tú puedas comprender la información que te está dando él, ya que por el simple hecho de que te caiga mal o por la relación que no es buena entre tú y él, se te va a hacer más complicado entender lo que te quiere decir. El emisor ha de adaptar su exposición al tipo de receptor al que va a dirigirse. O sea, un ejemplo, si yo que soy el maestro, les estoy hablando a ustedes, que son los receptores o el público al que voy a dirigirme, tengo que adaptarme o tengo que adaptar la exposición al tipo de receptor que son ustedes, o sea, alumnos de secundaria. Entonces yo tengo que adaptar mi exposición hacia ustedes, tengo que usar unas palabras que ustedes entiendan, tengo que hacer una presentación de igual manera que ustedes entiendan para que se les haga más fácil recibir la información que les estoy dando.
las características del emisor o del expositor. O sea, por ejemplo, cuando ustedes exponen, ustedes que están hablando enfrente del grupo son el emisor o el expositor. Están exponiendo la información. ¿Cuáles son las características que deben de tener? Primero, tienen que ser convincentes. Tienen que ser convincentes. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque alguien no sepa del tema, tiene que sonar convincente, tiene que tener un tono de voz en el cual convenza a las demás personas de que lo que está diciendo es de verdad, ya que si lo dice con temor o si lo dice, pues sí, más que nada con temor, no, las personas que estén enfrente del grupo o las personas que estén recibiendo esta información no van a creer en lo que está diciendo, ya que no suena convincente, ya que no los está convenciendo a ellos sobre la información que les está dando. Otra característica es que debe ser claro. ¿Por qué claro? Siempre en cualquier exposición se tiene que ser concreto y claro. Tiene que dar todos los detalles sobre la cosa o el tema que está exponiendo. Tiene que ser concreto de igual manera. Esta es otra característica. Debe ser concreto a la hora de dar su tema. Se puede apoyar por mapas mentales, diagramas, mapas conceptuales. ¿Para qué? Para hacer más concreta toda la información que les quiera transmitir a los receptores o a las personas o al grupo que se les está exponiendo dicha información. Y se debe demostrar un dominio. Con esto de demostrar un dominio me refiero a que se tiene que demostrar que de verdad el emisor o el expositor sabe sobre el tema que se está dando, tiene un dominio total sobre el tema, sabe los componentes del tema, sabe a qué se está refiriendo, y si se demuestra un dominio se va a hacer convincente. Entonces todo esto va de la mano, todos estos conceptos van de la mano, ya que si se demuestra un dominio, si se es concreto, entonces se va a hacer claro, va a tener clara en la información para las personas a las cuales se les está exponiendo. Y con todo esto va a ser convincente. Si tú le hablas a alguien eh, con un tono de voz en el cual emitas seguridad, en el cual estés seguro, vas a ser siempre convincente. Van a creer en lo que tú estás diciendo, aunque esa información sea falsa, lo que tú les estás dando o te lo estés inventando. Vas a ser convincente y el público te va a creer lo que estás diciendo, va a creer lo que les quieres dar a entender. Otra característica es mostrarse seguro frente a la audiencia. Siempre hay que estar seguros cuando se exponen. Yo he visto que muchas veces algunos alumnos pasan y con temor o con muchos nervios al dar el tema hacia sus compañeros. Y esto no debe ser así, porque no se está haciendo convincente a la hora de exponer. Y si las demás personas te ven inseguro o no muestras una seguridad frente a la audiencia, pues entonces estas personas o el grupo al que le estás exponiendo no te van a creer nada o no te van a prestar atención. ¿Cuáles son las clases de exposición? La primera clase de exposición es la individual. En esta, pues como su nombre lo dice, se hace una exposición en la cual simplemente un sujeto expone algún tema que sea de su preferencia y se hace de manera individual. Puede ser por medio de una presentación o por medio de alguna serie de conceptos escritos en algún pintarrón o en algún pizarrón. Otro tipo de exposición es el tipo grupal, que de igual manera
como lo dice su nombre, es en grupo. Eh, esta exposición grupal tiene que ser de 2 o más personas, ya que y estas generalmente es cuando un tema es muy extenso, ya que si un tema pues tiene mucha información, se necesitan más personas para poder repartírselas y tener un dominio total sobre el tema que le está tocando a cada integrante del grupo. Las exposiciones divulgativas, que estas van dirigidas a personas que no son expertas en el tema. Por eso se tiene que usar un lenguaje más sencillo. Puede también haber algunas veces tecnicismos, pero no tantos, y a menudo se explica su significado en el propio texto. Y la exposición especializada. En este tipo de exposiciones generalmente va para un cierto tipo de audiencia, el cual tiene dominio sobre el tema también. Entonces, esta exposición va especializada a un tipo de audiencia específica. Puede ser, por ejemplo, si algún doctor le está exponiendo a personas que saben de medicina. Esta es la exposición especializada. Los pasos para hacer una exposición oral, que ese es un tipo de exposición. Estos son los tipos de exposición y este es el oral. Primero, decidir el tema. Siempre hay que decidir un tema, hay que tener en claro qué tema vas a trabajar. Después vas a buscar toda la información que tú quieras colocar dentro de esta exposición, que tú quieras darle a las demás personas o a la audiencia que te va a escuchar. Otro paso es elaborar un guión. Siempre hay que tener un guión para no trabarte en la exposición que tú estás haciendo, en todo lo que les estás diciendo, y para tener también un orden para saber qué es lo que vas a decir, qué es lo que vas a estar diciendo durante la exposición. Después, elegir y elaborar recursos audiovisuales, que en este caso, por ejemplo, yo hice una presentación. Esto es un recurso visual, hacer cualquier cosa que se pueda ver, que la audiencia pueda ver, para que no solamente les estés hablando. Después preparas la intervención o la exposición. Y al último, expones el tema ante la audiencia o ante las personas que vayas a exponer. Esta es más o menos la estructura de una exposición, de una exposición oral. Pues la introducción, los objetivos, procedimientos, el desarrollo, las conclusiones. Esta es como en cualquier texto, una introducción, un desarrollo y conclusiones. Y en todas vas a tener tus objetivos y los procedimientos. Si puedes ver, en todas están objetivos y procedimientos. Qué es lo que quieres que se haga en la exposición y cómo lo vas a hacer. Y bueno, algunas recomendaciones generales a la hora de exponer. Primero es ensayar las exposiciones tantas veces como sea necesario. Depende de qué exposición sea. Por ejemplo, si es una exposición que es muy importante, pues puedes ensayarla hasta que te salga de manera casi perfecta. Otra recomendación es permanecer de pie, nunca sentarse o no tengas una mala posición enfrente de un grupo de personas, ya que muchas veces si una mala postura o sentarse te da inseguridad, te transmite inseguridad hacia la audiencia a la que hacia la que les estás transmitiendo el tema. Y bueno, buscar de vez en cuando la espontaneidad. Con esto nos referimos a que hay que de vez en cuando desviarse del tema, no sé, ser espontáneo. Puedes improvisar algunas cosas, algo que te ayude a que tu audiencia se fije un poco más o
vuelva a mandar vuelva a ponerte atención, a mandar su atención hacia ti y evitar las muletillas. Una muletilla es, por ejemplo, decir o yo he visto que muchas personas cuando exponen utilizan muletillas, incluso yo he utilizado muletillas. Por ejemplo, estar diciendo repetir esa palabra cada que se vaya a decidir alguna cosa. Y pues bueno, esto sería todo sobre este tema de la exposición. A continuación vas a hacer una actividad, la cual consiste en realizar un crucigrama en el cual se incluyan por lo menos 10 palabras que se hayan manejado en la presentación que te acabo de dar. En este crucigrama tienen que ser 5 palabras verticales y 5 horizontales. Debajo del crucigrama vas a colocar una definición de cada palabra inventada por ti. Tú vas a ponerle la definición, no te preocupes que sea larga, puede ser corta la definición, pero sí es importante que la coloques. Entonces, ya que tengas el crucigrama hecho en tu libreta, le tomas una fotografía y la mandas por la plataforma. Y esto sería todo. Gracias.